Hola, el día de hoy les hablaré del micetismo y su tratamiento. Al pensar en un hongo, lo primero que suele venir a la mente es un hongo de sombrero, como las setas o champiñones, que se clasifican como hongos de tipo macroscópicos, los cuales son de tamaños, formas y colores muy variados. También existen los hongos microscópicos, como las levaduras, que son especies unicelulares, y los hongos filamentosos como los mohos. Se han descrito aproximadamente 200.000 especies de hongos hasta el momento, y solamente alrededor de 100 de estos causan problemas de salud en los humanos. El micetismo es aquella intoxicación que se produce por el consumo de hongos macroscópicos o setas. En el micetismo, los efectos adversos de la ingestión de hongos varían según el tipo de hongo, la cantidad ingerida, además de la condición de la persona. Estos causan desde síntomas gastrointestinales leves, estados alterados de la conciencia y también afección del hígado, riñones y el sistema nervioso. Además, en casos graves puede llegar incluso a provocar la muerte. El micetismo también se puede clasificar según el periodo de aparición de los síntomas, como de latencia breve si aparecen antes de las 6 horas y de latencia larga si lo hacen después de 6 horas. En este video se describirán 4 tipos de micetismo: gastrointestinal, hepatotóxico, nefrotóxico y enteogénico. Por ejemplo, los síntomas gastrointestinales y enteogénicos tienden a ser de latencia breve, mientras que los hepatotóxicos y nefrotóxicos de latencia larga. Micetismo gastrointestinal. Es el micetismo más frecuente, ocasionado por el consumo de hongos sin una correcta recolección o cocción. Es causado por hongos como Entaloma, Boletus, Agaricus, Amanita, Tricoloma, Omphalotus, Drusula, entre otros. Cuadro clínico: aparecen náuseas, vómito, dolor de estómago y diarrea, generalmente en las primeras 6 horas desde el consumo. El vómito y la diarrea pueden ocasionar deshidratación y desequilibrio electrolítico, pero la mayoría de las intoxicaciones son leves y no llegan al servicio de emergencias, ya que se resuelven por sí solos. También aparece sudoración, lagrimeo, babeo y falta de aliento debido a los efectos en el sistema nervioso parasimpático. Fisiopatología. Sustancias como la muscarina tienen una estructura similar a la acetilcolina, por lo que poseen efectos parasimpáticos en el cuerpo. Diagnóstico, principalmente clínico, interrogando a los pacientes sobre las ingestas realizadas. Lo más adecuado es tener muestras del hongo ingerido con el fin de identificar la especie. Tratamiento. Se recomienda la hidratación y el lavado gástrico, además de la administración de carbón activado y antieméticos. Deben evitarse los antidiarreicos porque estos prolongan la exposición a la toxina. Micetismo hepatotóxico. Un micetismo puede complicarse cuando compromete órganos como el hígado, ya que puede desencadenar en hepatitis o falla hepática aguda. Suele presentarse por la ingesta de hongos como amanita, galerina, chlorophyllum, lepiota y generalmente se presenta luego de un cuadro gastrointestinal rondando las 24 a 48 horas después del consumo del hongo. Cuadro clínico. Aparece ictericia y hepatomegalia. Fisiopatología. Sustancias como las amatoxinas inhiben la síntesis proteica en los enterocitos, hepatocitos y células renales del túbulo proximal, ya que suprimen la producción del ARN, bloqueando la síntesis proteica y causando la muerte celular. Diagnóstico. Suelen presentarse niveles elevados de bilirrubina total, enzimas hepáticas como las transferasas y alto tiempo de protrombina. Tratamiento. Se usa el silimarín como inhibidor de la unión de las toxinas a los hepatocitos. Otros medicamentos usados son N-acetilcisteína, penicilina G, ceftazidima y la cimetidina.
Si el daño continúa, se debe buscar una opción para desintoxicación extracorporal, como la plasmaféresis, la diálisis, la hemoperfusión o la terapia con el sistema recirculante absorbente molecular MARS. En casos muy graves se requiere de un trasplante de hígado. Misetismo nefrotóxico. Existen toxinas que deterioran directamente el tejido renal, como lo son las orellaninas presentes en hongos del género Cortinarius. La orellanina es una piperidina con un átomo de nitrógeno oxidado altamente reactivo con las proteínas del túbulo proximal, lo que provoca nefritis, túbulo intersticial y ruptura de la membrana basal. Mecanismo indirecto. Tras el daño hepático hay una mayor liberación de sustancias a la sangre, lo que provoca mayor actividad fisiológica a nivel renal que puede favorecer su daño. Los síntomas se presentan días a semanas después de la ingestión. Aparece dolor en la espalda y flancos abdominales, acompañado de una severa sed. Se puede presentar hematuria, leucocituria, proteinuria y poliuria. En los casos más graves aparece insuficiencia renal progresiva y anuria. Diagnóstico. Se hace mediante el análisis de una muestra de orina del paciente, además del monitoreo de niveles de creatinina y nitrógeno ureico en la sangre. Tratamiento. Con el fin de eliminar las toxinas causantes de la nefrotoxicidad, se pueden realizar plasmaféresis o hemodiálisis. Se ha implementado el uso de N-acetilcisteína como antioxidante y fuente de glutatión, y el uso de corticosteroides en el tratamiento de nefritis túbulo intersticial. En casos muy graves se debe hacer un trasplante de riñones. Misetismo enteogénico o del estado alterado de la conciencia. Existen hongos con propiedades alucinógenas como algunas especies de los géneros Amanita y Psilocybe. Fisiopatología. Mecanismo 1. Acción de la psilocina. La psilocina, derivada de la psilocibina, actúa sobre neuronas serotoninérgicas en el sistema nervioso central y ocasiona efectos similares al LSD. El mosibumol, derivado del ácido iboténico, es un agonista del receptor GABA. Aumenta la actividad del receptor generando un mayor transporte de cloruro, lo que a nivel clínico produce que se observen efectos neurorelajantes, sedantes, anticonvulsivantes, ansiolíticos y depresión del sistema nervioso central. Cuadro clínico. Los síntomas se desarrollan dentro de las primeras 2 horas desde la ingestión. Aparece desorientación, euforia, una imaginación elevada, midriasis, hiperquinesia, una pérdida del sentido del tiempo y distorsiones visuales o alucinaciones. Los síntomas generalmente duran de 4 a 6 horas, pero pueden persistir hasta por 12 horas. Diagnóstico. Con la prueba de Mexner se identifican amatoxinas usando ácido clorhídrico que provocan la coloración azul cuando reacciona con las amatoxinas. Además, se ocupa la evaluación general por parte de un médico. Tratamiento. Se debe calmar al paciente en un espacio oscuro y tranquilo, usando sedantes como diazepam o lorazepam. Se deben evitar agentes anticolinérgicos. En el pasado, los hongos alucinógenos fueron usados por los curanderos o chamanes con usos espirituales. Actualmente, muchos jóvenes los usan con fines recreativos sin conocer bien sus efectos. En los últimos años se han estado desarrollando medicamentos para controlar la ansiedad, la depresión, el Parkinson y el Alzheimer gracias a los principios activos como los alcaloides que se encuentran en estos hongos. Diagnóstico diferencial. Un misetismo puede ser mal diagnosticado como una enfermedad gastrointestinal o una intoxicación alimenticia si no se indaga adecuadamente la historia de ingestión de hongos. Horas más tarde también se puede confundir con muchas afecciones hepáticas, renales y del sistema nervioso. Epidemiología. Existe una incidencia de entre 2 y 6 posibles exposiciones a setas por cada 1000 consultas.
El Centro Nacional de Control de Intoxicaciones en el 2017 reportó 17 intoxicaciones por hongos desconocidos. La mayoría de micetismos se presentan en grupos de 2 o más personas, generalmente adultos, pero la mortalidad es más alta en niños. Espero que hayan aprendido mucho sobre el micetismo y su tratamiento. Hasta la próxima.